Considero, amados hermanos, que una de las razones que todos estuvimos contentos en lo que le ocurrió a mi hermana Seña, al hermano Jesús, es porque aquí en este lugar, hace 2 semanas, estuvimos en ayuno y oración. Amén. Y entonces, amados hermanos, el Señor oye nuestras oraciones. El Señor siempre está preocupado de todo lo que nosotros vamos a hacer. Claman los justos y Jehová les escucha y los libra de todas sus tribulaciones, de sus pruebas, de sus angustias. Mientras más clamamos al Señor, hermanos, más bendiciones encontramos. ¿Qué está ocurriendo, Dios mío, en estos tiempos, en el mundo entero, en esta ciudad, en este país? Situaciones adversas, situaciones difíciles, en que yo considero, hermano, que en estos tiempos nosotros debemos estar más cerca del Señor. Es indudable, amados hermanos, que estamos viviendo los últimos tiempos. Y yo creo que si es que podríamos todas las semanas predicar solamente el tema de la venida de Cristo y sus señales del fin del mundo, creo que podríamos nosotros, hermanos, estar en mejor condiciones espirituales. Porque a veces tenemos la tendencia a mirar nuestros problemas, nuestras necesidades y olvidarnos de lo que es más importante, la salvación. Estamos viviendo, hermanos, escúcheme bien, estamos viviendo los últimos tiempos. Y tenemos que, como pueblo de Cristo, estar apercibidos, estar atentos. Sabemos lo que está ocurriendo en el mundo entero, hermanos. Y vamos a ver una vez más, en base a la palabra, lo que el Señor ya nos dijo. Donde lo que inclusive ocurre en los 4 puntos cardinales del planeta Tierra no nos debe ni siquiera mucho sorprendernos, porque escrito está en todo lo que tiene que ocurrir antes de la venida del Señor. Pero tiene que ser, hermanos, un desafío a nuestras vidas para estar con el Señor, para sentir que hay una necesidad interna en nuestras vidas y estar haciendo lo correcto ante el Señor. Son momentos, hermanos, de que el pueblo de Cristo tiene que estar en una búsqueda completa, donde no debe haber ninguna otra cosa que no sea la búsqueda del Señor, porque el día que menos piense, estaremos viendo el arrebatamiento. Y aquellas vidas, hermanos, que no hayan perseverado, van a tener que quedarse. Como que el mundo entero, como que la humanidad ya no puede más. Sí, amados hermanos, el pueblo de Cristo está revestido de la sangre de Cristo. Estamos revestidos de la paz de Él, de la armonía con Él. Estamos sintonizados al amor de Él. Por eso usted y yo tenemos paz y seguimos con pie firme en las actividades diarias que tenemos que desarrollar. Sí, hermanos. Pero no podemos esconder la realidad de lo que el mundo entero está viviendo. Hay desastres, hay situaciones muy adversas que lo vamos a revisar entonces en esta mañana. Y voy a ir, ustedes me escuchan solamente, hermanos. Voy a ir al Evangelio de San Mateo, al capítulo 24, y dice así: señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí, hermanos amados, no solamente se trata de escuchar a un predicador que haya desviado la palabra de Dios. Aquí se trata, hermanos, de entender que hay personas que por una u otra razón nosotros estamos en comunicación que no nos importa nada. Y que nos dicen muchas veces: tranquilo, aquí no pasa nada. Disfruta de lo que tienes. No te preocupes. Ese es el ángel del enemigo.
el que nos hace escuchar cosas que no está de acuerdo a la palabra. No, aquí no pasa nada, tranquilo. Hace más de 2000 años dijo esto Jesús, tu Jesús, lo que está en tu Biblia. Pero no pasa nada. Aquí el Señor se está refiriendo entonces no solamente a aquellos evangelistas que están predicando la palabra, aquellos pastores que están predicando la palabra. Aquí se está refiriendo al tipo de personas también que están transmitiendo todo lo que es negativo. Como si nada pasaría en el mundo entero. Como que nunca va a pasar. Como que la historia de la Biblia no ha significado nada. Como que es muy fácil olvidarse lo que el Señor dictó, sentenció el diluvio y acabó con toda la humanidad. Ni siquiera se menciona eso. Ese tipo de conversaciones nunca van a ser. Aquellas personas que no conocen del Señor, pero que obligadamente tenemos que estar con ellos. Porque el Señor ya nos dijo, yo no, cuando tenía oración con su Padre, yo no os pido que les retires del mundo, que les saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Tenemos que vivir con el mundo, tenemos que vivir junto a los impíos, lamentablemente. Pero son los que nos transmiten eso. Ellos nunca nos dicen, este mundo está desarrollándose peor que Sodoma y Gomorra. No, no quieren decir eso. Nos dicen otras cosas. No, aquí no va a pasar nada. Y entonces ahí es cuando nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado de dejarnos no permitamos que nos infecten de palabras que no nos edifican. Y que ellos pueden seguir viviendo en ese ritmo de vida, que sigan viviendo, porque los impíos viven así. Vale la pena subrayar, amados hermanos, cuando Noé hablaba del Señor, que se acercaba el castigo del Señor. ¿Le hicieron caso? No. A él le insultaron, era el loco. ¿Cómo puede haber un diluvio si ni siquiera había lluvia en ese entonces, en esa área? Y pasó lo que pasó. Y cuando el mundo vio de que llegó el diluvio y el arca se había cerrado, la gente aruñaba las puertas del arca de Noé para querer entrar. Pero fue muy tarde, porque no pusieron atención a las cosas del Señor. Cuando Abraham intercedía por Sodoma y Gomorra, ustedes recuerdan esa historia maravillosa, pedía 50 personas que sean convertidos, que tengan temor a Dios. No pude encontrar 50 personas. Y Abraham bajaba con todo respeto, decía, Señor, 40 personas, ¿qué te parece? Bueno, vamos a ver. Señor, 30 personas. Vamos a ver si encuentro 20 personas, Señor. Adelante. Vamos a ver, Señor, si encuentro 10 personas para que no hagas nada en Sodoma y Gomorra. Y estaba intercediendo. Como ahora los hijos de Dios estamos intercediendo por un mundo perdido y agonizamos con lo que está ocurriendo. Nos duele el corazón, sangra nuestro corazón cuando vemos tanta injusticia, tanta violencia, tanto pecado. Asimismo Abraham intercedía por Sodoma y Gomorra, hasta que llegó un momento que pedía al Señor una sola persona, si es que realmente le encontraba como un hijo de Dios, y no lo encontró. Ustedes saben la historia, se acabó Sodoma y Gomorra, Dios mandó fuego. Entonces el Señor se está refiriendo en este pasaje a aquel tipo de comunicación que tenemos a través de la gente, ese tipo de música que ponen para los jóvenes, para ensuciar sus mentes y sus corazones, música que no tiene sentido. El enemigo obviamente ha invadido esa área de la música, por ejemplo, porque la música llega a la mente, al alma, al espíritu, al cuerpo. Noten ustedes una cosa especial, hermanos, cuando la música de Dios, cuando la música cristiana pega, llega a lo más profundo de su corazón, de su alma, usted siente alegría. ¿Por qué creen ustedes que David danzaba? Porque había alegría en su corazón y él danzaba en la presencia de Cristo.
Yo quisiera ver en esta iglesia también danzando a las personas, a los hermanos. La música contagia. La música nos pone alegres cuando es una música de Cristo. Pero el enemigo ha usurpado esa música y ha puesto basura en la televisión, en la música, y las generaciones pequeñas, las generaciones de niños, de jóvenes van criándose en ese medio ambiente. Amados hermanos, lo que al Señor yo le canto cuando estoy en comunión personalmente con Él, son himnos, son coros que aprendí hace 45 años. La verdad es que ni siquiera me acuerdo yo con lo que estoy cantando aquí en la iglesia. Es algo lo que el Señor sembró en mi corazón cuando abrí mi vida, cuando abrí mi corazón y llegó aquí un himnario que nunca se ha despejado, se ha salido de mi corazón. Porque la música contagió, la alabanza al Señor contagia. Usted se siente feliz cuando canta al Señor. Por eso el Señor justamente dice, yo habito en medio de las alabanzas. No dice yo habito en el sermón, en la prédica, porque Él es el que está predicando. Si es que hay una alma pura en el predicador. Entonces, hermanos, todo eso tenemos que mirar lo que está ocurriendo en el mundo. Una televisión, unos canales de la televisión que solamente exhiben basura, ¿no es cierto? Eso significa lo que el Señor nos dice, que tengamos cuidado de aquellas personas que quieren contaminarnos. Y especialmente hay que tener mucho cuidado en los hijos, en uno mismo, porque rápidamente uno puede contagiarse con ello. Cántele, pero cántele al Señor. Escuche música, pero escuche música cristiana que le edifique su corazón. A mí nunca me ha edificado la música del mundo, siendo que antes de conocer al Señor me encantaba y vivía en esa. Porque me tenía atado el enemigo, ¿no? Al pecado, a las cosas de Él, para que mi carne esté complacida. Claro que sí. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Él nos hace personas diferentes. Hombres diferentes, mujeres diferentes. Eso es lo que es el Evangelio, amados hermanos, que siempre he mencionado. El que cambia, el que transforma, el que nos hace diferentes a los restos de gente. No para sentirnos mejor, sino para darle la grandeza al Señor, que cómo ha cambiado nuestros corazones, cómo ha hecho que nosotros seamos mejores padres, mejores hijos, mejores esposas, mejores esposos, mejores ciudadanos. Eso es el Evangelio, hermanos. Entonces hay que cuidarnos de quienes están transmitiendo las cosas que no se debe transmitir. No puede haber una cosa más maravillosa para mí cuando estoy con ustedes, amados hermanos, y dedicamos esas horas hace 2 semanas en ayuno, en oración. Y yo a veces estaba vacilando en mi persona, porque yo tomo medicina para controlar mi glucosa. Y cuando si no como nada, la glucosa me baja. Y en una ocasión me bajó a 50 y fue al hospital. Pero dije, Señor, bueno, tú me vas a sostenerme. Y a los muchos años decidí por lo menos esas horas de entregarle en ayuno al Señor. ¿Me pasó algo? No, no me pasó. Estuve firme. ¿Por qué razón, hermanos? Porque cuando estamos buscando las cosas de Dios, Él nos sostiene, Él nos da lo que necesitamos. Yo lo veo la situación de mi hermana Seña y mi hermano Jesús esta semana, hermanos, como una bendición grande. Amén. Donde solamente el Señor puede darles esa bendición. Usted y yo vemos todos los días que sin dar ningún motivo, bombones se deportan y se acabó, estando en la situación quizás de ustedes. Pero ustedes son pueblo de Dios, real sacerdocio, escogidos por el Señor, y por ello los cuida, y por eso los bendice. Y eso nos hace y nos permite, hermanos, que nunca estemos contagiados con algo que ofende nuestro corazón, nuestro entusiasmo de seguir en las cosas del Señor. Guardémonos, hermanos, por favor, para que entendamos lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana sobre las señales del fin del mundo. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca,
pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. ¿Estamos viendo esto, hermanos? Todo lo que acabo de leer, estamos viendo. Cuando se dice que va a haber paz, no hay paz. Porque así dice el Señor. La gente dirá que hay paz y no habrá paz. Quieren intervenir a todo nivel para que haya paz. Y no hay paz. Y no va a haber paz, hermanos. Pero nos está advirtiendo categóricamente lo que ocurre, lo que ocurrirá. ¿Para qué el Señor anticipaba? Para que estemos nosotros listos, hermanos. Para que estemos preparados. No somos un pueblo igual al de Sodoma y Gomorra. Usted y yo, nosotros no somos un pueblo como en aquel entonces ocurrió el diluvio. No. Nosotros somos lavados por la sangre de Cristo. Nosotros somos diferentes, amados hermanos. Nosotros somos comprados, hermanos. Parece un eslogan, pero quisiera que ustedes y yo nos montamos en nuestra cabeza. Somos comprados a precio de un dolor grande en el Señor. Somos comprados a precio de sangre, hermanos. Amén. Amén. Algo que yo les dije anteriormente y vuelvo a repetir, hermanos. Cuando el Señor en el Antiguo Testamento decidió tomar a Moisés, a Jeremías, a Elías, a David, a Salomón, etcétera, etcétera, los eligió y punto. Pero cuando el Señor vino acá y le elige a usted, Él paga un precio muy alto, su dolor, para comprarle a usted. Entonces imagínense cuán amor tendrá el Señor para usted. Amén. Si Él se entregó todo para comprarle a usted a precio de sangre, a mi persona. Nosotros, hermanos, tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo y decir, ¿es esto del Señor? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay? Todo esto que acabo de leer se está dando día tras día. Se acaba una situación de guerra, empieza otra. Se acaba esta, va otra. Y así. Nuestros países, amados hermanos, escúchenme bien eso. Su país, donde nació, el país donde yo nací, ¿es igual como eran hace 30, 40 años atrás? No, por supuesto que no. Nuestros países eran diferentes, hermanos. Estoy hablando de Estados Unidos, el país donde nosotros nacimos. No, de ninguna manera. Hay caos, hay violencia, hay injusticia. Hay gobiernos corruptos que han enterrado la dignidad de las personas. Eso es lo que vemos. ¿Y qué de este país que vivimos? Por supuesto, un país definitivamente que ha perdido el sabor de seguir a Cristo. Este país ya no es un país cristiano como era antes. Aquí el pan del día, el orden del día es mentira, diestra y siniestra, y hacer lo que quieran. No hay temor de Dios. A ningún nivel se miente porque hay que mentir. Y se hace lo que quiera, porque así vive el mundo. No hay esa delicadeza, hermanos, que había antes. Como les he dicho muchas veces, y siento en el Espíritu volver a repetir, que tal vez nuestra hermana Leti se acuerda, ayer que en aquella década de los 60 que yo viví en Nueva York, era increíble. La leche que yo pedía me dejaban en la puerta de mi apartamento. Iba yo a comprar el New York Times, el periódico, 10 centavos costaba en un almacén donde venden todo eso. Los 10 centavos, había un recipiente para recibir y el periódico se llevaba afuera de la tienda, llámese así, afuera. ¿Usted cree que eso se puede ver ahora en Nueva York? No. ¿Qué ve usted en Nueva York ahora? Que me da mi ternura, porque es una ciudad que me vio a mí crecer en mi juventud. Violencia, atracos, barbaridades que nunca se pudo haber visto, ¿correcto, Leti? Eso es lo que ha ocurrido en el mundo, eso es lo que hay. Eso es lo que estamos viviendo. Pero entonces, ¿cuál es la situación del pueblo de Dios? Que el pueblo de Dios está protegido en la gracia y en la misericordia de Él. Amén. Por eso usted y yo estamos viviendo una vida diferente. Pero tenemos que cuidarnos de que esa vida diferente se encarne en nosotros para vivir el estilo de vida que Dios quiere que vivamos. Amén. Para que en nosotros habite el Espíritu Santo y tengamos ese anhelo
de hablar de Cristo. En días anteriores necesitábamos un plomero en nuestra casa y fue. Y yo no dejo que nadie que vaya para mi casa no salga sin que me escuche un poquito lo que yo le digo para que le acepte a Cristo. Así lo hice con esta persona. Y dije, vamos a hacer esa oración que hice hace 45 años. Efectivamente lo hice. Y le digo, mire amigo, usted vive en Kissimmee y hay muchas iglesias por allá, vaya allá. Sí, vaya por favor. Dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Dice, pastor, si yo he ido muchas veces, lo único que hago es que me piden dinero, me piden dinero, me piden dinero. Eso es todo. Todos los domingos me piden dinero, me piden dinero. El Señor está hablando de todo ese personaje, hermanos, que cuando los que nos paramos en el púlpito por la gracia de Dios, empezamos a direccionar nuestro ministerio solamente para pedir dinero. Y cuando yo les pida a ustedes dinero y les pida dinero, por favor, les doy libertad que se acerquen y digan, pastor, usted nos está pidiendo cada vez dinero. Porque ese no es el evangelio, hermanos. El Señor en su misericordia sabe suplir la necesidad de sus siervos que estamos predicando la palabra. Y el apóstol San Pablo habla que el que está predicando debe vivir de lo que le dé la iglesia. Es bíblico. El obrero, dice, es digno de su salario. Es bíblico. Pero otra cosa es que la persona, el hombre que ha escogido Dios, dele y dele y dele y dele y dele, pidiendo dinero. Y aquí vale la pena recalcar algo, hermanos. Hay una hermana de Colombia que le amamos mucho, se trata de la hermana Emilia. Tuvo una yerna, una nuera que se iba a otra iglesia y le invitó a nuestra hermana Emilia a esa iglesia. Y dice que el par de ocasiones que fue, es cada domingo, solo pedir dinero y pedir dinero. Y le dijo la hermana Emilia a su nuera, mira, yo ya no voy a venir dinero, no voy a venir más a esta iglesia. Todos los domingos que yo vengo el pastor pide dinero. Yo me acuerdo que cuando iba a la iglesia del hermano, del pastor Marco, él nunca nos pedía dinero y lo que es más, muchas veces se olvidaba hasta de pedir de recoger las ofrendas de diezmos. ¿Cómo a ustedes les consta? ¿Sabe por qué, hermanos? No porque soy mejor que nadie, sino porque hay una característica especial que Dios pone en nuestros corazones. El que hay que servir a los hermanos, hay que servir al pueblo de Dios, para que entonces el Señor nos bendiga. Ahí es cuando el Señor está refiriéndose a aquellos ministros que dicen lo que quiera, pero no presentan el Evangelio de salvación. O se presenta a medias, porque hay iglesias que no les gusta escuchar el pecado. Hay iglesias que no les gusta escuchar lo que dice la palabra. Y como dice la palabra del Señor, solamente escuchan palabras que les hormiguee el oído. Quieren escuchar lo que quieren. Y no, hermanos. El Evangelio es poder de Dios. Amén. El Evangelio es esperanza. El Evangelio cambia vidas, pero tenemos que escuchar lo que es la palabra de Dios. No quiero salirme nunca del contexto de la palabra de Dios, sino decir lo que Dios quiere que nosotros digamos en base a lo que está escrito. Y el Señor dice, entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y yo me pregunto, esta inmigración que es feroz, que esos éxodos que se pronuncian en la mayoría de países del tercer mundo, hermanos, ¿a qué se debe? No se debe a esta gente que robó la dignidad, que robó al país. ¿No se debe acaso a eso? Claro que sí, hermanos. Todas esas circunstancias el Señor lo anunciaba. Entonces, esa ola de inmigración, ese éxodo que se produce, implica angustia, tristeza, tribulación, dolor. Todo eso hace que haya lágrimas en el pueblo de Cristo. Pero el Señor ya nos anticipó. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Amén. Habrá confusión. ¿No hay confusión ahora? Claro que sí, hermanos. ¿Hay mensajes que no tienen nada? Claro que sí.
¿Hay que mi importismo de los unos para los otros? Claro que sí, hermanos. Por eso a mí me encanta esta congregación, pequeña en número, pero grande en corazón. Nosotros hacemos como dice el apóstol San Pablo. Yo lloro con el que llora. Y me alegro con el que está alegre. Yo sufro con el que sufre. Eso es el Evangelio, hermanos. Yo me pongo a pensar mientras estuvo aquí Cristo ministrando, al ser un Dios, pero obviamente estaba en su naturaleza humana. Sus mejores amigos, ¿quiénes hubieran sido? Los altos jerarcas del Imperio Romano, los altos generales. ¿Por qué no? Si Cristo era un hombre, era Dios a la final. ¿Por qué él no fue amigo de ellos? ¿Por qué no fue amigo de los sacerdotes de la sinagoga, los que tenían autoridad? No era amigo de ellos. Pero sí era amigo de los cojos, sí era amigo de los hambrientos, de los ciegos, de las prostitutas, de los ladrones, de la gente que más necesitaba. Él nunca estuvo en una esfera de una sociedad que estaba arriba, sino por el contrario, por gente de abajo que necesitaba el Evangelio para poder tener una vida llena de esperanza. Amén. Él no se filtra en la jerarquía de las autoridades. Él no está a ese nivel. Por el contrario, ellos se manifiestan como enemigos, los fariseos, por ejemplo. Él estaba con la gente desposeída, hermanos, con la gente que lloraba, con la gente que vivía en angustia, con la gente desesperada, con la gente que no tenía que comer. Ese es el Evangelio, hermanos. Eso es lo que es esta iglesia, hermanos. Amén. Que sufre con el que sufre y se contenta y se alegra cuando un hermano se ha sanado de su enfermedad, cuando salió de una situación difícil, cuando hay paz, cuando consigue un mejor trabajo. Esa es esta iglesia, donde hay compasión, hermanos. Porque un día me tuvo compasión a mí y tuvo a mi familia. La compasión de Cristo no tiene límites, hermanos. Amén. Por eso tenemos que seguir desarrollando en esa dirección, hermanos. Clamándole al Señor que nos traiga gente que necesitan del Evangelio. El Señor sabe, yo jamás he dicho, Señor, mándame una persona que pueda dar un cheque de unos $20,000 por semana, por vez, qué sé yo, no. El Señor sabe en mi corazón la calidad de personas que tenían que venir acá para probarme si yo tengo un corazón de servicio, para probarme si es que de veras mi familia tiene un corazón para servir. Y eso es emocionante, hermanos, porque cuando ustedes son transmitidos de ese evangelio, no por el pastor puesto, sino por Jesucristo, usted empieza a dar, porque la palabra del Señor dice, da de gracia lo que recibes de gracia. Cuando usted recibe un favor de Dios, no se quede con el favor usted, sino dé de gracia a otra persona. Lo que recibimos de gracia, hay que dar de gracia. Gracia es un favor inmerecido que recibimos de parte del Señor. Entonces nuestros corazones tienen que conmoverse. ¿Y qué puedo hacer yo, Señor? Si me has bendecido en esta área, ¿qué puedo hacer yo para extender mi mano? ¿Qué puedo hacer, Señor, si tú me has dado tantos talentos y estoy entendiendo la Biblia para compartir a otras personas? No se quede nunca solo en su corazón con la bendición que le ha dado el Señor. Haga esto, hermanos, y va a ver cómo el Señor le bendice. Jamás se quede con nada usted, hermanos. Jamás piense que hay que guardarlo. No. Porque el Señor no es un Señor de un día. El Señor es para siempre. Amén. Tenemos que, de alguna forma, sentirnos diferentes. Comprendiendo lo que dice la palabra del Señor. Que haciendo todo eso, dice, más el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. El Evangelio no es de un día, hermanos. El Evangelio es de todo nuestro trayecto de la vida. Y cada día hay anotaciones en el libro de nuestra vida. Que lo crea usted o no lo crea, hermanos. Yo sí creo en mi libro de mi vida. Que Dios está escribiendo todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que pienso, todo lo que doy, todo lo que recibo. Claro que sí. Ese libro de vida algún día tiene que abrirse y lo abrir en su presencia, Señor. Ajá. ¿Y qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con otro?
¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué pasó con esto? Ese día va a llegar, porque digo yo no. La palabra del Señor dice que todos estaremos en la corte de Cristo. Amén. Nadie puede separarse. Por eso cuando yo veo a los personajes poderosos en términos económicos, de gobierno, lo que sea, yo en mi corazón me río. Y digo, nadie es poderoso ante la gracia de Dios. Nadie es poderoso ante el poder de Dios, hermanos. Porque todas aquellas personas que estuvieran en esa tierra, todos irán a la corte de Cristo. Así es. Y ahí serán procesados. Nadie se va a escapar. El rey, la princesa, el hombre más millonario del mundo, quien quiera que sea vida, todos tienen que presentarse en la cruz, en la corte de Cristo. Todos, sin excepción de nadie. Ahí será, dice, el crujir de dientes, la angustia. Nosotros estamos, hermanos, en un tiempo maravilloso, usted y yo, independientemente de lo que les he dicho, lo que ocurre en el mundo, porque somos nosotros sus hijos. Amén. El Señor ya hizo todo para darnos la salvación eterna. Amén. Ahora nos resta a usted y a mí perseverar en la palabra del Señor para tener la certeza de que cuando el Señor venga podemos irnos con Él. Amén. ¿Qué más podemos nosotros pedir en este mundo? El hombre que tiene mucho dinero estará siempre pensando en el dinero. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Los hijos de Dios estamos satisfechos, contentos con lo que nos ha dado. Amén. Nos da el pan de cada día, gracias Señor. Nos da un techo, el Señor, gracias Señor. Amén. Nos da la salud, gracias Señor. Nos da un abrigo, gracias Señor. Y no tenemos ese afán, hermanos, y cómo, y cómo, y cómo. No, estamos contentos, alegres, felices con lo que el Señor nos ha dado. Amén. Y cuando estamos procediendo de esa manera, ¿sabe qué? Llega el día en que inconscientemente o sin pensar, el Señor, ¡bum!, nos da algo que no lo imaginamos. Estoy hablando de cosas materiales. Amén. Porque no hemos estado desesperados todos los días qué hacer y qué hacer. El día que menos pensado nos llega la bendición. Amén. Finalmente, dice la palabra del Señor, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una de las cosas que siempre les he mencionado, hermanos, grandes teólogos como Jean Stott, que está en los brazos de Cristo, él nos mencionaba en un seminario: hermanos, yo creo profundamente que el Evangelio de Cristo ha sido ya predicado en todas las naciones del mundo, y que por lo consiguiente lo único que nos queda es esperar la venida de Cristo. Yo igual, hermanos, yo creo que con esta tecnología, hermanos, que el Señor ha implementado en el mundo entero, se ha predicado a todo rincón de cada país, a través de la radio, de la televisión, se ha predicado ya. Estaba leyendo una carta de Cruzada Estudiantil que me mandó nuestra hermana Ivonne. Y entre paréntesis, por favor, oren siempre por la hermana de mi hermana Leti, una hermana Cristo maravillosa con su esposo, que son misioneros en Campus Crusade, Cruzada Estudiantil. Leía con mucha alegría al Señor que la película Jesús fue traducida a 3.500 idiomas, donde se ha visto a través del mundo entero millones de personas que vinieron a Cristo. Yo tuve la bendición grande, hermanos, para concluir este mensaje, de tener la bendición enorme de llevar esa película a Cuba y presentarlo en la Universidad de La Habana. Sé lo que es ese ministerio, porque lo viví por algunos años. Entonces, hermanos, ¿qué queda para que se acabe el fin del mundo? ¿Qué queda? La venida de Cristo. Un mensaje en este día para que usted y yo estemos comprometidos con la causa del Señor y vivamos la vida que Él quiere, porque Cristo viene pronto. Amén. Inclina sus rostros, por favor. Padre bendito, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor,
Depositamos nuestras vidas en tu altar, en tus manos. Mira, Señor, Sí, Señor. estas ovejitas que somos tus hijos. Tú eres el buen pastor. Ayúdanos, Señor, a recordarnos lo que tú nos has dicho para vivir la vida que tú quieres, Señor. Que estemos, Señor, solamente encarnados en ti, Señor. Por favor, ayúdanos. Porque tu venida es cuando menos pensemos. Así será, Señor. Así, Señor. Por favor, Así dice el Padre. ayúdanos, Padre Santo. Ten misericordia de cada hogar. Ten misericordia de nuestras familias que no te conocen, Señor, que viven en pecado y por eso hay 20,000 problemas que tienen. Tennos misericordia. Tennos misericordia, Padre, para que cuando venga la prueba no bajemos la guardia y tú, Señor, nos levantes. Señor, yo oro por las finanzas de cada uno de los hogares de estos hermanos de aquí, Señor, de la iglesia, igual del mío. Por la salud de cada uno de nosotros. Por nuestra vida espiritual, por nuestros planes y proyectos que tengamos, Señor. Los deposito en tu altar, en tus manos, para que tu gracia, tu misericordia y tu favor nos acompañe, Señor. Padre bendito de la gloria, olvidé orar por mi hermano Nirio, por mi hermana Mariela y sus hijitas, que los bendiga siempre, Señor. Sí, Padre mío. Que les ayudes, Dios mío, a perseverar, que les ayudes a guiar a sus hijitas que están señoritas, Padre. Sí, Padre. Ayuda al hermano Nirio en su trabajo, a mi hermana Marieles igualmente, Padre. Sí, Padre mío. Señor amado, mira cada vida que estamos aquí. Amado Espíritu Santo, llena nuestros corazones de alegría, de gozo, por saber que tú nos permitiste conocerte, porque tú nos llamaste, Señor. Así dice tu palabra, Señor. Tú nos llamaste, no nosotros a ti, tú nos llamaste. Te agradecemos, Señor. Oro por cada petición, por cada deseo que haya en mis hermanos en este día, que haya en mi corazón, para que, Dios mío, nos regales lo que necesitamos, porque tú eres un Dios Señor. bueno. Por favor. Pero por sobre todas las cosas, Señor, danos entendimiento, Señor. Pon un espíritu de temor, de amor en ti, para seguir siendo, Señor, unos hijos que te agradezcamos todos los días Sí, Señor. y seamos unos hijos que agradecemos siempre, Señor. Sí, Padre. Que no estemos, Señor, confundidos con nada, sino agradándote a ti en cada momento, Señor. Padre. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.